Ok, muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos a este curso del segundo ciclo lectivo de 2021, llamado Historia de la Cultura 2. ¿Verdad? Mi nombre es Adrián Chávez, tengo el agrado de impartir, de compartir con ustedes durante este nuevo periodo lectivo. Y bueno, lo que vamos a hablar en esta ocasión, básicamente, sobre eh, el subcontinente y su región muy particular en la que como experiencia compartida eh, de todas estas regiones o de estos territorios, nuestra experiencia compartida va a ser principalmente nuestra lengua, nuestro idioma y nuestra herencia, o sea, la lengua castellana y nuestra herencia española. Es decir, fueron aquellos territorios que fueron sometidos desde el siglo XV, siglo XVI, por España especialmente. ¿Okay? Hablo de subcontinente porque es una región del continente y vamos a empezar o la vamos a ubicar geográficamente desde el territorio mexicano hasta llegar al sur de América, Chile y Argentina, digamos, el territorio del Cabo de Hornos. Excluimos de este concepto de subcontinente hispanoamericano, excluimos parcialmente al Brasil, ¿verdad? Porque, bueno, básicamente Brasil, bueno, ustedes saben, fue sometido por Portugal. Su historia es un tanto particular, diferente a las regiones de Hispanoamérica. Incluso, como les mencioné en algún momento, Brasil fue sede de la corona portuguesa en algún momento en el siglo XIX, y ya esto hace una experiencia diferenciada. El territorio hispanoamericano comprende parte del territorio norteamericano, parte de México especialmente, ¿verdad? Centroamérica, bueno, México aquí se ve representado por el arte del mural, era una obra de Diego Rivera. Centroamérica, que empieza desde Guatemala y se extiende hasta Costa Rica y Panamá aproximadamente, ¿verdad? Aquí hay que hacer una diferencia, no es lo mismo hablar de América Central que hablar de Centroamérica. Centroamérica son las 5 naciones que se independizaron en 1821, ¿verdad? Y América Central incluye Panamá y Belice. Entonces, para que hagamos la diferenciación, ¿verdad? Que vemos una imagen de la ciudad de Antigua, de la hermosa ciudad de Antigua, Guatemala, ¿verdad? Caminar por Antigua es una experiencia bellísima, ¿verdad? Es un viaje en el tiempo, ¿verdad? Eh, el gran pensador sudamericano o el gran libertador, Simón Bolívar. Y finalmente también vamos a hacer referencia, bueno, en el caso sudamericano, y hacemos referencia también al Caribe hispano. Y para hablar de esos territorios tenemos que hablar de uno de los intelectuales más prominentes del continente, de origen cubano, José Martí. José Martí, como les mencioné en algún momento también, Martí es uno de los primeros intelectuales americanos que pensaron América, que concibieron América desde nuestra realidad. ¿Okay? De hecho, tiene un ensayo hermoso que se llama Nuestra América, que habla precisamente de esa necesidad de América de contar un proyecto, de contar con un proyecto propiamente hispanoamericano. ¿Okay? Y antes de entrar, digamos, en todas esas características históricas, entrar en todas estas cuestiones culturales y demás, lo primero que tenemos que hacer es hablar del espacio. Entonces, primeramente tenemos que hablar de ciertas características físicas y geográficas que hacen de la región hispanoamericana una región única, irrepetible, ¿verdad? En el continente. Bueno, Hispanoamérica tiene diversidad de formaciones de relieve. En esta parte del territorio del planeta nos vamos a encontrar prácticamente todas las unidades de relieve conocidas, ¿verdad? Los sistemas montañosos del Pacífico, ¿verdad? Lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, que está integrado eh, la cordillera de los Andes y termina hasta las Rocallosas, ¿verdad? En los territorios
norteamericanos, ¿verdad? Ah, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, grandes formaciones montañosas en el Pacífico, valles y llanuras extensos en el centro del continente, ¿verdad? La Patagonia, el macizo brasileño, los desiertos en México y demás, ¿verdad? Tenemos llanuras, valles y las grandes zonas desérticas de Norteamérica, Norte y Sudamérica especialmente, ¿verdad? Tenemos desiertos cálidos en el norte, tenemos desiertos fríos en el sur, ¿verdad? Tenemos la región más árida del planeta, más seca del planeta, que es el Atacama, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, tenemos una gran diversidad eh, físico-geográfica, ¿verdad? O sea, prácticamente todas las unidades de relieve las encontramos en este continente. Dada su extensión latitudinal, es decir, su extensión de norte a sur, se expresan prácticamente todos los tipos de clima y una exuberante vegetación. Tenemos climas templados tanto en el norte como en el sur, es decir, que tenemos las 4 estaciones manifiestas en algunas regiones de México y Sudamérica, especialmente, por ejemplo, ahorita en el sur están en invierno y en el norte están en verano, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con las regiones templadas, climas tropicales, ¿verdad? Los territorios que estamos en el centro y que prácticamente tenemos solamente 2 estaciones al año, una estación seca y una estación lluviosa. Climas desérticos, polares, de montaña, etcétera. Es decir, tenemos una diversidad geográfica del relieve y una diversidad climática y una biodiversidad envidiable. Y también, para terminar, tenemos una diversidad de recursos naturales. Hay petróleo, minerales preciosos, una gran cantidad de recursos hídricos, perdón, flora, fauna, etcétera, etcétera. Aquí uno ve, esta es parte del territorio y viene y dice, ¿por qué ustedes son subdesarrollados y aquí en América tenemos de todo? Bueno, hay una serie de circunstancias históricas que es lo que nos explican el porqué de nuestro subdesarrollo. Cuando prácticamente en esta parte del mundo lo tenemos todo y en montón. O sea, no es una cuestión así de selectiva. Desde cuando hablamos de recursos hídricos, porque aquí hay recursos hídricos, tenemos el caudal o el río más caudaloso del planeta, es el Amazonas. Tenemos, por ejemplo, grandes extensiones desérticas en el norte. Tenemos gran cantidad de yacimientos de petróleo en México y Venezuela, por ejemplo, y Brasil, ¿verdad? Solo por mencionar algunos ejemplos. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué le pasó a esta gente? O sea, por qué esos contrastes? ¿Por qué esa experiencia de que a pesar de que tienen todos los recursos del mundo, es una de las regiones más deprimidas y más empobrecidas del planeta? Básicamente por un tema de desigualdad. Y eso tiene que ver especialmente con regímenes, sistemas de gobierno que de alguna u otra forma han favorecido a la corrupción, han favorecido a una distribución inequitativa de los recursos. Y esto desde la época colonial, como dicen los mexicanos, nos llevó a la chingada, ¿no? O sea, es decir, que somos un territorio que a pesar de tenerlo todo, hay grandes extensiones, hay grandes cantidades de población que no tienen nada. ¿Por qué? Por una gran desigualdad, por una mala administración. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Están despiertos todavía? Sí, sí, profe. Ok. Entonces, para entender esas situaciones, a pesar de que tenemos todo desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista natural, queda la pregunta, bueno, pasado históricamente para que tengamos esas circunstancias, ¿no? Bueno, resulta que hasta los siglos XV y XVI, nuestros territorios no fueron explorados por nativos. Y esto vamos a verlo con más detalle la próxima semana. O sea, las poblaciones aborígenes en Hispanoamérica, a pesar del gran desarrollo técnico, tecnológico, arquitectónico, todo lo que ustedes quieran, que lograron desarrollar, el tema de los transportes no fue su tema prioritario, no, fue no fueron especialmente destacados por el transporte y además por otra serie de circunstancias, ¿no? Digamos que las poblaciones se movían especialmente a pie y demás, ¿verdad? No teníamos como animales de carga y demás, ¿verdad? Entonces, las primeras exploraciones del territorio en su conjunto se empezaron a dar hasta el siglo XV y XVI, ¿verdad?
Entonces yo siempre pongo el ejemplo, digamos, los aztecas y los incas eran más o menos contemporáneos. Pero ¿qué pasó? Que ni uno no conocía la existencia del otro, entonces prácticamente vivieron aislados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se dieron esas características, ni esos avances en transporte, ni tampoco se contaba con una fauna que favoreciera la exploración, ¿verdad? Bueno, o sea, que no había caballos, no había camellos, etcétera, lo más cercano eran las llamas y usaban por otra cosa, ¿no? Entonces, las primeras exploraciones en su conjunto fueron a partir del siglo XV-XVI, o sea, coincidió con la conquista y colonización. Por lo tanto, entonces, Hispanoamérica fue reconocido, fue incorporado tardíamente, entre comillas, ¿verdad?, en las ciencias y el conocimiento mal llamado universal, ¿verdad? O sea, nuestra geografía, nuestras culturas y demás, digamos, y es que imagínense ustedes, digamos, Europa venía llevando palo, ¿verdad?, de la antigüedad, ¿verdad? Las expansiones de las grandes civilizaciones hidráulicas en Egipto, que Mesopotamia, por allá, Europa empezó su desarrollo, del Imperio Romano, Grecia y demás, y este territorio no había sido explorado, o sea, ni siquiera existía dentro de la concepción de mundo. O sea, entonces imagínense ustedes el impacto cultural que significó eh, poner a dialogar estas dos culturas, ¿no? En un determinado momento histórico, ¿verdad? Entonces, por eso es que fuimos incorporados, digamos, de forma tardía. Entonces, que, por ejemplo, en algún momento, cuando a mí me tocó ir al Ecuador y conocer, digamos, todo el culto y todo el tributo que tiene una figura como Alexander von Humboldt. ¿Quién fue Humboldt? Humboldt fue un explorador que a mediados del siglo XIX llegó a tierras americanas y hizo un inventario de especies animales, vegetales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que podríamos decir que el gran descubridor de América no fue Colón, fue Humboldt, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que entre la ciencia, el conocimiento y demás, fuimos incorporados tardíamente, o sea, hasta el siglo XV, siglo XVI, ¿verdad? Desde entonces, el desarrollo económico, político y sociocultural, es decir, a partir del siglo XV y XVI, nuestro desarrollo económico, político y cultural ha estado supeditado a los lineamientos de las potencias occidentales, es decir, América es una idea de Europa, es una idea occidental, no es un proyecto, o no fue un proyecto, y sigue sin serlo, un proyecto autóctono. Vean qué jodido, ¿eh? Porque, ¿sabes?, a pesar de tenerlo todo, fuimos conquistados, colonizados, con la idea de que todo ese potencial natural que tenemos se vaya por otro lado. Entonces, ya ahí tenemos de entrada un problema. ¿Sabes? Por eso yo les decía en algún momento, digamos, yo no puedo entender, o sea, no podemos entender el siglo XX si no entendemos todas estas circunstancias. Siglo XX, siglo XXI, no podemos entenderlo si no tenemos todas estas circunstancias históricas de nuestro territorio. Entonces, desde la presencia europea en el continente, las migraciones y el comercio de esclavos, a partir de todo este intercambio cultural y demás, es que nuestro territorio es particularmente mestizo. Una de las principales características de nuestros territorios es que es el mestizaje. Un mestizaje étnico, un mestizaje lingüístico y un mestizaje cultural. Y esta obra que vemos aquí, esta ilustración, es un cuadro de un Mario Carreño, un artista cubano, que en la década de 1930 nos presentó esta obra, eh, que hace referencia a las naciones americanas y hace referencia precisamente a este proceso de hibridación cultural. Y esta es la primera obra que tenemos que analizar en este curso. Ahorita la vamos a ver con más detalle. Y lo discutimos, podemos hablarlo incluso. Ahora bien, ya tenemos claro el panorama desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico y cultural, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un gran potencial y una administración terrible. Pero para entender, digamos, todas estas circunstancias, entender, digamos, de qué estamos hablando, de cada uno de los conceptos que vamos a escuchar a lo largo del curso, es importante que distingamos de qué hablamos cuando hablamos de Iberoamérica, qué hablamos de Hispanoamérica y qué hablamos de Latinoamérica. Y el concepto del panamericanismo, que es quizás el más idóneo, pero ya estamos a hablar de eso.
Para irnos diferenciando, ok, Iberoamérica. Iberoamérica refiere a aquellos territorios, aquellas naciones vinculadas históricamente al poderío naval de España y Portugal. Entonces, cuando hablamos de Iberoamérica, estamos incluyendo a Brasil y estamos excluyendo a las islas caribeñas de habla francesa y habla inglesa y holandesa, porque también las hay. ¿Ok? ¿Integra todo el continente americano? No. El concepto de Iberoamérica, como repito, es, sí, es cierto, abarca la mayor cantidad de territorios, incluye el Brasil, sí, claro, pero no incluye esa experiencia de las islas o los territorios de CONCACAF, le digo yo, lo que es, imagínense, Jamaica, todas las islas francesas de Guadalupe, Martinica, etcétera, las posesiones holandesas en territorio, y todo lo saca, ¿verdad? Los mismos territorios anglosajones lo saca. Hispanoamérica. Dice que son aquellos territorios en que predomina la lengua castellana, es decir, que fuimos conquistados por España, especialmente, y por lo tanto incluye a ese territorio. O sea, cuando hablamos de Hispanoamérica, estamos hablando de nuestras naciones y nuestra relación histórica con España. Por eso en algún momento, ustedes son muy jóvenes, digamos, pero antes de los años 90, por ejemplo, yo escuchaba todavía gente hablar de la madre patria, ¿verdad? Y en el centro de Chepe, ahí en San Pedro, tenemos una fuente de la hispanidad, ¿verdad? Para celebrar precisamente el vínculo histórico con España. Que se Hostia. Luego, Profe, y eso sí, se sigue haciendo así también. Se sigue incluyendo a imagínate, España en Hispanoamérica. madre, imagínate cómo cuando yo estaba en la escuela, hace rato de eso, nosotros cantamos un himno a Cristóbal Colón. Y en ese himno a Cristóbal Colón, nosotros empezaba el himno, digamos, Gloria Eterna Colón Soberano. Mira qué cosa más fuerte. Y existía ese culto, existía ese tributo porque, digamos, España todavía se sentía, o hay regiones de España que todavía sienten cierto dominio, cierto vínculo con territorios americanos, ¿no? De la religión, o sea, todo eso nos lo impusieron desde España, ¿no? Entonces, por eso es que existe ese vínculo, ¿no? Por eso te digo, o sea, en San Pedro, por eso es que existe una fuente de la hispanidad, precisamente para celebrar ese vínculo que existe entre nuestras culturas con España. Hay gente que todavía tiene ese tipo de ideas, ¿verdad? Para que no se asusten. Está un concepto también muy extendido, muy utilizado, que es el concepto de Latinoamérica, que identifica, por eso es que Latinoamérica se usa tanto, América Latina se utiliza tanto. Dice que identifica aquellas naciones cuya lengua deriva del latín. Incluye a Brasil y las Antillas francófonas. ¿Ok? Está excluyendo a las islas angloparlantes. Ese es el problema de la América Latina, que excluye otros territorios, ¿no? No es global, ¿no? Y su uso se generalizó, muy interesante, desde 1864, cuando México fue invadido, pues se asentó acá en el territorio mexicano, un emperador francés que hizo un castillo, que intentó crear una especie de imperio en el territorio mexicano, solo que a su señora no le gustó el DF, entonces hicieron el castillo en Chapultepec. Entonces, Maximiliano de Austria, de Habsburgo, bueno, de Habsburgo en ese momento, se estableció acá y pretendió, digamos, hacer una extensión del imperio francés en territorio mexicano. Y a partir de ahí es que se empieza a hablar de una América Latina, ¿verdad? Que está incluyendo los países de habla hispana y está incluyendo los países francófonos, ¿ok? Y también está incluyendo la lengua portuguesa, o sea, todas las que tienen esa lengua latina. Entonces se dan cuenta qué difícil es como crear un concepto en el que entremos todos, ¿no? O sea, que esté a la medida. Entonces, Simón Bolívar, a inicios del siglo XIX, empezó a hablar de la patria grande, empezó a hablar de un concepto llamado el panamericanismo, ¿verdad? Que así como la Pangea hace referencia a todos los territorios continentales unidos, el panamericanismo hace referencia a una América unida, a una única América.
¿verdad? Y esto está expresado en las cartas de Jamaica de Simón Bolívar. Las escribió más o menos en 1810, si no me traiciona la memoria, más o menos, ¿verdad? Y es un concepto que posteriormente, el panamericanismo va a ser un concepto posteriormente retomado por los Estados Unidos a inicios del siglo XIX, cuando se da todo el proceso de expansión de la doctrina Monroe, de América para los americanos, que hay que expulsar a los europeos y que hay que hacer unas naciones, una nación de naciones hermanas, pero que guiadas por los Estados Unidos, que empiezan a difundirse aproximadamente, repito, a partir de la década de 1820. Por eso es que existen los llamados Juegos Panamericanos, ¿verdad? O sea, no sé, ahora que están las Olimpiadas, se hablaba mucho del récord olímpico, el récord panamericano. Sí, claro, es que ese concepto de panamericanismo hace referencia a todo el continente, hace referencia a los países angloparlantes, hace referencia a los Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, las islas del Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un concepto, como repito, es un concepto, inicialmente es un concepto de Simón Bolívar, Panamérica, pero retomado posteriormente por los estadounidenses, ¿verdad? Entonces eso es como el concepto más correcto en el que podemos entrar todos, ¿verdad? Pero no está tan difundido. Ya para cerrar, chiquillos y chiquillas, esta es la primera obra que ustedes tienen que analizar. Se llama El nacimiento de las naciones americanas de Mario Carreño. ¿Qué ven ustedes en esa obra? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención de esa obra? ¿Qué elementos, qué personajes ven ahí? Esperen para el primer análisis. ¿No? Bueno, Aquí adelante, compañera. a mí me parece interesante que, bueno, se ven como representadas las tres naciones más, o las tres nacionalidades, no sé cómo decirles. La Etnias. blanca, etnias, la Ajá, blanca, la negra y los indígenas, excelente. como mujeres, ¿verdad? Porque creo que eso Ajá, muy habíamos hablado bien, el semestre pasado, que, muy bien. ¿sabes? Ok. ¿Qué otro elemento ven ahí que les llama? Me A mí- llama, me llama la Ajá, atención los barcos de atrás ajá, y los ajá, edificios correcto. grandes, como industrialización, podría decirse. Ajá. Sí, 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 correcto. A mí me llaman la atención dos cosas. Lo primero son los dos barcos que logro ver al fondo y lo segundo es Ajá. la diferencia entre la desnudez de los que están al frente y los otros que están atrás que sí tienen ropas. Perfecto, muy bien. Claro, todos son elementos simbólicos, excelente. Profe, yo también diría del Ajá. muchacho que está con el caballo, que tal vez representa a los europeos. Ujú. Sí, claro, y los barcos y el comercio. Y ven ustedes cómo la arquitectura también va variando, ¿no? O sea, en el fondo vemos como una ciudad muy moderna y a la par unas tipo carabelas y demás. ¿Cuál es- qué le ven ustedes al personaje principal? ¿Cuál es el personaje principal de la obra? ¿Cuál creen ustedes que es el personaje principal? La dama, porque todos la están Ver que viendo. está en un papel superior. Correcto, correcto. ¿Y qué característica tiene ella? Es blanca. Es blanca y tiene una lanza. No necesariamente, no necesariamente. Parece ¿Qué es ella? Es mestiza. Mestiza, correcto. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, él lo que hace es como una especie de interpretación de la Venus de Botticelli, ¿ok? Es aquella obra reconocidísima del Renacimiento italiano, ¿no? Y no la presenta igual, digamos, una musa desnuda, o sea, como alada, alguien dijo ahí que era alada, así, muy interesante, o sea, tiene esa particularidad, pero tiene la característica que es mestiza. Aquí vemos representadas a las tres etnias. Vemos, por ejemplo, la representación de la maternidad. O sea, hay un montón de elementos, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, el legado a origen, ¿verdad? Pero está como en el piso. O sea, hay un montón de elementos, ¿verdad? Que vemos en esa obra que eso es lo que me interesa que tratemos de analizar, ¿ok? No es un análisis exhaustivo, tengámoslo claro, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que hacer no es un análisis exhaustivo. Lo que tienen que hacer es más o menos una lectura de lo que ustedes están viendo en la obra, pero relacionado con lo visto en clase. Ahora, ¿qué relación ven ustedes en esa obra y lo que vimos en este ratito, en esta grabación, en esta clase? ¿Qué relación ven? Las diferencias sociales. Ajá.
Bueno, yo siento que esa parte del fondo donde están los barcos y los edificios se puede asociar a que el desarrollo, la civilización vino con los europeos, ¿verdad? Vino de afuera. Exacto, exacto, exacto. Aquí hay un conquistador, no lo había visto, por ejemplo. Aquí hay como una figura, un conquistador español, digamos. Tal vez Sí. como la superioridad del mestizo criollo en lo que es la formación de las naciones. Sí, el predominio, por lo menos, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que sí. O sea, como te digo, hay muchísimos elementos, ¿no? Aquí vemos el legado de origen, como les dije, digamos, toda esta noción, esta idea de la europeización, o sea, hay muchísimos elementos, ¿no? Que como te digo, o sea, a mí lo que me interesa es que veamos a partir de una obra, tratemos de ver todo, tratemos de resumir el curso. Y yo creo que, por ejemplo, todo lo que hablamos este ratito, bien, perfectamente podría sintetizarse en esta imagen. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok, chicos, de mi parte esto, no sé. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna duda, expectativa con respecto al curso. Yo tengo una duda, pero digamos, con respecto a esa imagen, esa ya sería la primera imagen para el portafolio de este semestre, ¿verdad? Es correcto, digamos, ya ustedes empiezan el portafolio, la primera imagen que tiene que aparecer es la obra de Mario Carreño, esa es la primera, ¿ok? Ok. Y hacen un análisis, ¿verdad? Toda una lectura de lo que ustedes están planteando. Y hay que ponerle como la fecha también y esas características que usted puso ahí. Es que está en la ficha, o sea, toda obra tiene una ficha técnica, ¿verdad? Okay. Viene, digamos, quién es el autor, incluso, bueno, debería venir hasta la técnica, para ver si la trae. No viene la técnica, pero digamos, Sí, Julio. Sí, dice Olio. es un óleo, sí, correcto, pero digamos, no le estoy diciendo que o sea, no les estoy pidiendo que hagan eso, ¿verdad? Simplemente que hagan una interpretación, ¿verdad? De la obra, pero a la luz de lo que estamos viendo en clase. Y todas las clases vamos a hacer un ejercicio parecido, ¿está bien? Si les parece, lo podemos hacer en conjunto. Yo no tengo ningún problema, no tengo ningún inconveniente con eso. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo quedó en orden? ¿Están de acuerdo? Profe, Ajá, adelante. ¿y en qué se basa ese portafolio? Como yo soy nuevo en ese grupo. Ok, Entonces no sé. ok, básicamente ustedes hacen, digamos, yo les aporto, en las presentaciones, yo les aporto, una obra pictórica y ustedes, le hacen una introducción, pero una pequeña introducción, sí, una pequeña presentación, ¿verdad? Que este curso, digamos que esta es el compendio de obras que se vieron en la clase, en el curso tal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tienen que hacer en el documento? Poner la imagen y así, y poner, digamos, quién fue el autor, algunas características, como hacer como una especie de reflexión de cada obra, más o menos. O sea, en eso está, ese es el espíritu del portafolio, ¿verdad? Que se vea todo lo que vemos en clase, pero relacionado con una imagen, relacionado con una obra histórica, ¿verdad? Y algo muy importante también, vamos a conocer un poco de arte americano, que realmente es muy poco lo que nosotros conocemos, ¿verdad? O sea, nosotros conoceremos, digamos, ahí por ahí, alguna referencia de Europa y qué sé yo, y ya la gente que es de arte o diseño, en este caso, y te conocerá algo de arte costarricense, pero el arte costarricense obviamente dialoga con algo más amplio, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven la obra de Carreño, de este artista que vimos hoy, dice, parece mucho a las... Yo sé que tal vez suena raro que diga que se parece, está mal, pero digamos, es muy similar a la obra de un artista costarricense llamado Max Jiménez, muy parecido, digamos, que incluso Max Jiménez, y en su momento anduvo en Cuba y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, posiblemente tiene como características muy similares, solo por mencionar un ejemplo. Entonces, nada sale de la nada, sino que todo tiene un fundamento, todo tiene una lógica. Por ejemplo, las famosas casitas de adobe nuestra, digamos, tiene todo un fundamento teórico y demás, ¿verdad? Es que nosotros lo vemos casi como una artesanía, pero en su momento, veamos, la obra de Fausto Pacheco, de un Ezequiel Jiménez, etcétera, tiene su fundamento en elementos del arte vanguardista de aquel entonces, ¿no? Y así sucesivamente.
¿Qué les parece la evaluación, chicos? ¿Les llama la atención esto de hacerlo a través de imágenes, de obra pictórica? ¿Les parece más atractivo? Sí, estamos con este tipo de Me parece muy portafolio. interesante. Uy, ya está hecho. No, Sí, sí, es que eso es, antes era como, uy, ya tengo que sacar todo el rato para ir a buscar memes, y en cambio ahora es nada Ajá. más hacer la interpretación. Exactamente, pero ahí hay mucho que decir, ¿verdad? Pero ahí no, nada más estar atentos, chiquillos, cada clase y aquí vamos, caminando. Para adelante como el elefante. Entonces, chicos, de mi parte eso sería por hoy. Bueno, ya el material de la próxima semana y está la lectura de la próxima semana. Vamos a leer un libro clásico muy bonito que se llama Las venas abiertas de América Latina. No es precisamente un texto histórico, no lo es, o sea, porque es de Eduardo Galeano, él es un ensayista uruguayo, pero es muy interesante porque desde la literatura, desde el arte, digamos, nos hace una interpretación de la historia hispanoamericana. Y de Galeano vamos a basarnos para estudiar el periodo colonial. No van a ver que va a ser como un poco más reflexivo lo que vamos a ver de la colonia, no vamos a hacer algo tan esquemático, tan cuadrado, sino que va a ser algo más reflexivo, ¿no? Del significado histórico de la conquista y colonización. Y vamos a matizarlo mucho, ¿verdad? Digamos, de repente nosotros tenemos como una imagen negativa, ¿verdad? De todo el impacto cultural de la conquista. Obviamente, en el primer momento, sí, hay un proceso caracterizado por la violencia. Pero a partir del siglo XVII, siglo XVIII, hubo una hibridación cultural bastante interesante, que eso es lo que queremos ver y destacar cuando lleguemos a las independencias, en donde vamos a reflexionar cuál era el peor de los males en ese entonces. Pero bueno, ahí se las dejo nada más para que en su momento lo discutamos, lo analicemos, lo reflexionemos, ¿no? Pero eso sería, chicos, por hoy. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, mismo canal, ¿verdad? Bueno, mismo canal no, sino que por el mismo medio Zoom. Y ya la próxima clase ya está también subida en mediación virtual. Y ya se las pasé a correo incluso, para que tengamos eso por ahí. Entonces, por hoy, chicos, en eso estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, Gracias profe, a hasta usted, luego. profe. Gracias. Bueno, profe, Hasta por luego, ahí. profe. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, una pregunta. Así como por último. ¿Está ahí? Adelante, sí. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp? O algo así. Vieras que prefiero manejarnos por correo electrónico, porque Ok. sí, la comunicación es fluida por ahí, Ujú. WhatsApp, ¿qué es lo que pasa? Que es un medio personal, entonces, dice, pues, Sí, cosas. era por preguntar. Pero no, ¿Cómo? como te digo, o sea, por correo electrónico la comunicación es fluida. Tengas por ahí presente. Ah, entiendo. Gracias. Muchas gracias, Hanso, que estás muy bien. Hasta luego.